Hola, ¿qué tal? Hablemos de la resurrección y de la misericordia. ¿Cómo nosotros, simples mortales, podemos alcanzar el grado de hijos de Dios tan solo por un gesto de la misericordia misma? Pues es un gesto de generosidad primeramente entre la comunidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, si nos vamos y nos remitimos al prólogo de San Juan, podremos entender esta parte. Desde el principio, Logos, la palabra, ya existía. Y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Todo llegó a ser por Él, y sin Él nada llegó a ser de cuanto existe. Esto es muy importante, porque en esto se va a basar todo el Evangelio de San Juan. El Logos es el Hijo, es el Verbo, es Él, el amado del Padre. Es por Él que el Espíritu Santo adquiere el carácter de persona, pues el amor que se profesan entre sí no es nada más que el Espíritu Santo. La obra de Dios es puro, puro, puro amor. Dios, porque Él quiere y tiene esa iniciativa, toma a su Hijo y lo hace rehén de su amor, es decir, el Padre ama verdaderamente al Hijo. Cuando nosotros miramos a Jesús y Jesús nos dice todo lo que le ha oído decir al Padre, no es sino una obra de misericordia y de amor. El acto mismo de la creación de Dios es verdadera misericordia y amor puro al Hijo, porque todo se lo regala el Padre al Hijo. Son regalos de amor, son regalos de verdadera caridad. Cuando nosotros miramos de esa forma a Dios, no pueden sino aumentar el amor que tienen entre sí. No disminuye, no mengua, no merma. Al contrario, aumenta. Y en cuanto Dios descubre el plan de salvación para darnos a nosotros un lugar en el cielo, es el Hijo quien obedientemente viene al mundo, quien obedientemente, según el himno cristológico, se hace hombre y se humilla, pero por obediencia, no por obligación, por amor, por amor. No está haciendo las cosas solo porque el Padre lo manda, no, es un verdadero sentimiento de amor, es un verdadero acto de heroicidad, pero también es un acto de reciprocidad, pues el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. Por eso decimos que la creación es un regalo del Padre a Jesús. Todo está en sus manos, todo está para Él y por Él. Y Jesús verdaderamente viene a cometer este acto de misericordia con nosotros, viene a predicarnos, viene a sacarnos de las tinieblas. Si volvemos al prólogo de San Juan, y la luz brilló en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Esto es increíble. Dios obra desde la misericordia, pero desde el amor. Si Dios obrara solo con la justicia, pues estaríamos perdidos. Porque también dice uno de los salmos, ¿qué hombre es inocente delante de ti? El Salmo 50, para ser más precisos, dice, en el juicio brillará tu rectitud, resultarás inocente. Nosotros somos ciertamente la creación de Dios y estamos invitados a participar de esa creación divina. No puede sino ser un acto de verdadera misericordia de Dios haber tomado la iniciativa de salvar
y salir al encuentro del hombre. ¿Cuántas religiones hay en el mundo en las que el hombre sale a buscar la iluminación, sale a buscar la paz interior, se pone en posiciones tales o cuales que no critico, pero salen a buscar a Dios? Y cuando no creen en Dios, entonces salen a buscarse a sí mismos y se olvidan de que están dentro de sí y de que Dios está dentro de sí. San Agustín decía: tanto tiempo he salido a buscarte para venirme a enterar que estás dentro. Oh, dice, novedad, oh amor tan antiguo y tan nuevo. Es importantísimo ver cómo cada uno de los santos predica la misericordia, promueve la misericordia, hace actos de misericordia. Nosotros no podemos quedarnos atrás. El acto máximo de la misericordia de Dios es darnos a su Hijo, y el acto máximo del Hijo es dar su vida por nosotros. No solamente se queda el Hijo como quien da la vida y simple y sencillamente se acabó. No, el Hijo es el que da y de nuevo toma su vida. Hace 8 días decíamos esto: tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Es decir, Jesús entiende perfectamente las consecuencias de todo lo que está sucediendo. Jesús en su pasión habla de la misericordia y de la obediencia, pero en su resurrección no solamente se pone de manifiesto la misericordia, sino el triunfo verdadero. ¿Por qué? Porque nuestra vida puede cambiar, y no solamente en el futuro. Nuestra vida no va a cambiar para ser una vida futura, para no morir jamás cuando termine nuestra vida terrenal. No, nuestra vida a partir de la resurrección del Señor cambia totalmente. ¿Por qué? Porque el católico, el cristiano concretamente, tiene el deber de salir a decirle al mundo que Dios es amor y que Dios es misericordia. Tiene el deber de salir a decirle al mundo que la vida venció a la muerte. Tiene el deber de decirle al mundo que Dios sale al encuentro del hombre, que Dios elige y elige verdaderamente, que Dios no es un sesgo, que Dios no es una filosofía, que Dios es todo lo bello, que Dios está en cada cosa, pero no cada cosa es Dios, sino que Dios se regocija en sus criaturas. Dios quiere que lo encuentres a través del aroma de las flores, del canto de los pájaros, del murmullo de la brisa, inclusive en medio de la tormenta. Dios sale al encuentro del hombre a cada paso y es un acto de misericordia. Pero cuando resucita, viene no solamente a mostrarnos la misericordia, sino a hacernos partícipes de ella. Por supuesto, nosotros no podemos descartar ni siquiera por asomo el sufrimiento que lleva a todo esto, porque Jesús sufrió. Y si Jesús sufrió, nosotros también debemos padecer un poco. No es un padecimiento tan fuerte, ni vamos a llevar a cuestas todos los pecados del mundo. Simple y sencillamente estamos dados a que Dios verdaderamente es el primero entre todos nosotros en sufrir y en padecer, y cada sufrimiento, cada cosa debe tener un ánimo en nosotros que nos lleve no solamente al regocijo de entender bien que el sufrimiento bien tratado también nos da una lección. Ya lo veníamos diciendo desde nuestro primer encuentro. Todo sufrimiento que viene a darnos a nosotros una lección y nosotros aprendemos esa lección, nos va a hacer mejores personas. Cuando Cristo nos habla de la resurrección, también nos habla de encontrarlo, porque Él se va a dejar encontrar, Él se nos va a presentar, pero de nosotros depende ver que en Él, ver en el prójimo, ver en las cosas que nos van pasando los signos de Dios.
no tener los ojos velados por el llanto como María Magdalena, que se queda llorando en el sepulcro y cuando Jesús le habla no lo reconoce. Jesús tiene que decirle algo especial, algo que le decía desde siempre: mujer, mujer, mujer. Esa frase llena de dignidad para las mujeres, porque es lo que son, mujeres. Esa frase que Jesús le dice y que ahora las feministas intentan arrancar con dientes y uñas como si fuera cualquier cosa. Esa frase tan hermosa, esa palabra que define perfectamente a uno de los seres más perfectos de la creación, mujer. Es entonces cuando María voltea, Rabuní, dice, maestro. No podemos tampoco ir perdidos con los ojos de decepción, con la cara baja, con la espalda curva, pensando que nosotros teníamos esperanzas en que Dios iba a hacer una obra maravillosa en nuestra vida y entonces nos vamos de la vida, nos marchamos de los amigos, nos olvidamos de los proyectos y nos vamos a una aldea llamada Emaús. Y vamos allí y Jesús se presenta en forma de peregrino y todavía nos pregunta de qué vienen hablando tan llenos de tristeza por el camino. Ese acto de misericordia tan bonito de dejarse encontrar es verdaderamente un juego de Dios muy hermoso, porque Él se deja encontrar, pero da una lección. ¿Acaso no tenía el Mesías que padecer? ¿Acaso no tenías que pasar todas estas cosas? ¿Acaso no tenías que sufrir un poco para poder aprender? ¿Acaso no es un acto de misericordia que tú, sabiendo soportar los duros avatares de la vida, llegues un día a recibir un premio, como lo decía San Pablo, y cito de nuevo: ahora solo espero la corona merecida con el que el Señor, justo juez, me premiará? San Pablo ciertamente como judío ve al Señor como un juez justo y nosotros no debemos alejarnos mucho de esa percepción. Pero cuando nosotros buscamos la misericordia de Dios aquí en la tierra, no podemos sino encontrar la misericordia de Dios allá en nuestro juicio. Porque el mismo San Pablo también afirma que para quien obró sin misericordia habrá un juicio sin misericordia, pero para quien obró con misericordia, esa misericordia triunfará sobre el juicio. Una promesa de Jesús que nos es revelada a través de Santa María Faustina Kowalska es precisamente esta: a las almas que promuevan y veneren mi misericordia, yo las defenderé como mi propia gloria. Esto no solamente se reduce a la imagen de la misericordia, sino también está ampliando toda la devoción, todo el amor, todo lo que nosotros vamos haciendo a través de nuestra vida. El momento en el que nosotros miramos la cara de Jesús en el peregrino que va con nosotros, ya estamos del otro lado, porque no podemos pasar indiferentes. En el momento en el que nosotros entendemos que a lo mejor nuestro proyecto no era el óptimo, que a lo mejor no íbamos a sacarlo, Dios mismo no iba a sacar lo mejor de nosotros para el mundo. Si entendemos esas cosas y nos abrazamos a Dios y le decimos: bueno, yo te voy a dar mi vida, pero tú deberás guiarme, porque si no, o me guías o me dejas como estaba. Y entonces Dios tomará las riendas y no debemos tener miedo, debemos confiar, debemos hacer las cosas como Él quiere. Dejarnos llevar. A veces el camino podrá parecer escabroso, pero no significa que vamos solos. Cuando de repente nosotros vemos que Dios nos está llevando por un camino diferente, que nos está dando un poquito de miedo, que nos estamos desesperando un poco porque no sabemos a dónde vamos, no debemos olvidar nuestro voto de confianza. Yo confío en ti, Señor, confío en tu resurrección, creo firmemente que tú no me abandonas, que estás conmigo, que no te quedaste en un sepulcro, que inclusive me das pruebas de que estás vivo. Los discípulos
No creían, dice, de pura alegría, de puro gozo. No salían de su asombro, pero tampoco salían de esa estupefacción que ya tenían, y entonces no sabían cómo reaccionar hasta que Jesús les dice: ¿tienen algo de comer? Y entonces dice el Evangelio de San Lucas, le dieron un trozo de pescado y él se puso a comer. Jesús da pruebas de que está vivo, y Jesús nos va a dar pruebas a nosotros de que vive, de que está ahí, de que con nosotros va a salir, de que las cosas que nosotros probablemente en un momento determinado pudiéramos pensar que son dudas, Dios mismo las va a llevar adelante, no las va a dejar ahí en la tiniebla, nos va a sacar de esas dudas, nos va a sacar de ese entumecimiento, de ese lugar tenebroso, de ese lugar de tinieblas, porque Él mismo, en su misericordia, puede ser que nos esté llevando para apoyar a alguien más, para que nosotros veamos una cosa y aprendamos de esa cosa que vimos. No quedarnos en el sepulcro significa también salir como salieron todos los discípulos, rumbo a Galilea, y allá le veremos. Cuando nosotros vamos a Galilea, nosotros vamos con la esperanza de llegar. Dice, cuando llegaron al monte en el que Jesús los había citado, se postraron, aunque algunos titubeaban. No es malo dudar, pero tiene uno el deber de entenderse, de confrontarse y después postrarse en adoración. Porque Jesús hará un envío de nosotros, porque Jesús no quiere que la misericordia que nosotros recibimos se quede aquí, quiere que la llevemos afuera, que la llevemos al mundo. Y cuando hablamos de la misericordia, hablamos del perdón de Dios en todo estilo y forma. Vengan a mí, vengan arrepentidos, no importa que sus pecados sean rojos como la grana, yo los blanquearé y quedarán como la lana. Nosotros no podemos pensar que Jesús solamente nos va a juzgar, porque Él mismo nos trata con misericordia. De aquí uno de los salmos más hermosos, ¿sí? Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. La misericordia de Dios siempre estará ahí para quien quiera atraparla, para quien quiera agarrarla, para quien quiera hacerla suya. Se dejará encontrar, se dejará ver. A veces se esconderá un poquito, pero es para que la busques, no para que te desesperes. Porque aún y a pesar de que de repente uno crea que Dios está ausente, no está ausente, está callado, está queriéndote escuchar. El silencio del amor de Dios es impresionante. San Juan de la Cruz lo describe en un poema hermoso. Es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras. Es como cuando somos adolescentes y nos enamoramos por primera vez del amor, porque no nos estamos enamorando propiamente de alguien, sino más bien del amor, de la emoción. Y nos enamoramos y no necesitamos estar diciendo muchas cosas, solo nos miramos en silencio, nos contemplamos, nos imaginamos, nos dejamos llevar. Y muchas veces hacemos tantas cosas sin decir una sola palabra. Y todas esas cosas no son malas. Hay muchas obras que no deben ser ni proclamadas ni aclamadas. Cuando una persona dice, yo me acuerdo mucho de un lugar en el que trabajé, y esa persona decía, yo quiero que me anoten y que anoten cuánto di, yo quiero que me den mi recibo, yo quiero que se me mencione en la fiesta, no quiero, o sea, todo, él daba mucho, de verdad daba mucho, era generoso y conseguía donativos de personas y todo, y eran unas fiestas bonitas, pero todo el tiempo era yo quiero, yo di, y cuando no lo mencionaban, él lo hacía notar. Esas obras no tienen un fruto. Esas obras, como dice el Señor, ya recibieron su recompensa. Tú te conformaste con el aplauso de la gente, con, ay, qué bonito, qué gracias. No,
Muchas de esas obras vienen en silencio y en silencio se van y son tomadas en cuenta por quien verdaderamente vale. Y la persona que trata de pasar en anonimato en el mundo, pero obrando con misericordia, pues es la persona más feliz en la eternidad. Pero ¿qué es misericordia? Misericordia viene de dos palabras, dos vocablos simples: corda o cordas, corazón, y miseria. Yo uno mi corazón a tu miseria. Por eso Dios tiene misericordia, se aferra a nosotros, hace de nuestra pena su pena, y entonces tiende a tener empatía con nosotros, a tener longanimidad con nosotros, a ser misericordioso con nosotros. Y su miseria es nuestra miseria y nuestra miseria es su miseria. Aunque esté mal decirlo, pues Dios no es miserable. Cuando nosotros vemos a la misericordia, no podemos sino ver el corazón puro y sincero que se junta con el hombre. Y cuando nosotros vamos con otros hombres y nos compadecemos de ellos, compadecer, otra palabra de dos raíces: padecer con, ¿sí? Compasión, compadecer. Cuando yo miro con compasión a alguien, estoy compadeciéndome de él. No estoy diciendo que sea menos, estoy uniendo mi corazón a su miseria y estoy tratando de que esa miseria sea verdaderamente compartida entre los dos. Así, cuando yo miro con esa compasión, cuando padezco con la persona, no solamente soy capaz de ayudarle a salir de su miseria, sino también ayudarle a encaminarse hacia otro lado. Por eso cuando de repente alguien te dice: podemos hablar, oye, tengo un problema, oye, ¿me acompañas? A veces, aunque no digas nada, tu compañía es más que suficiente. Por eso muchas veces cuando vayas a un funeral, pues no digas nada, porque las palabras sobran. A veces cuando alguien está muy triste, no le digas nada. Siéntate junto a él, delante de él, a un lado. No digas nada. A veces las palabras sobran. Y es en el silencio en el que la persona que está dolorida, triste, lastimada, donde verá. Y donde él mismo o ella misma sabrá salir de esa situación, y viéndote allí, entenderá que hay un gesto de misericordia y entenderá que hay un gesto de compasión. No para el mendigo, no para el limosnero, no, para el amigo, para el hermano, para la persona que te necesita, que a veces también es el mendigo y el limosnero. Nosotros no podemos pasar inadvertidos esto. También quisiera hablar de la disolución de la misericordia. Cuando nosotros, por ejemplo, en esta pandemia, nosotros debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque llega a suceder, como en la peste negra, que se disuelven los lazos familiares. ¿Sí? Ay, se enfermó, ay, tiene esto, tiene el otro, no, no te le acerques, no. Y es un cuidado, pero también es de parte de quien está enfermo, pues tener esa presteza, ¿no? No ser tercos. Nosotros cuando nos enfermamos de algo que sabemos que es contagioso, pues tenemos que aislarnos. Y esto rompe los vínculos de la familia, porque nos distancia de ellos. Es aquí donde podemos nosotros encontrar también al buen Dios. No es bonito estar enfermo, de ninguna forma, pero si nosotros tenemos el cuidado necesario cuando enfermamos, podremos salir adelante, no solamente como nosotros, como enfermos, sino también como individuos. Hay tantas personas que ahora ya no están, tantos amigos que ya no volveremos a ver sino hasta la eternidad, porque hubo descuido, porque hubo negligencia. Es acá donde debemos cuidarnos. Está eh, trillado ya. De hecho, yo en lo personal ya no hablo de la pandemia, me cuido, pero ya es tanto el veneno que vierte la publicidad
y la prensa y los diarios, que yo ya decidí no hablar de ello, pero no por eso va a desaparecer. Yo decidí que ya no quiero saber de ello por medio de los medios de comunicación que son alarmistas, por medio de la gente que magnifica esto como si fuera el apocalipsis. No, 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 hay que hablar de ello, sí, pero no hay que exagerarlo. Hay que cuidarse, claro, hay que cuidarse. Tú, yo, todos tenemos el deber de cuidarnos y de cuidar a los demás. Perdón por eso. Todos debemos tener ese valor de cuidar todas las demás cosas y cuidar a los demás porque es un acto de misericordia. Desde la misericordia vemos cómo podemos cuidar y cuidarnos. Ahora ya hemos terminado nuestro tema. Hay que salir al mundo y ser misericordiosos. Hay que salir y decirle al mundo que Dios ama al hombre sencillo, ama la humildad y ama al hombre misericordioso, pero sobre todo al que promueve la misericordia de Dios. Descansa, paz en Cristo.